Buenas tardes. A nosotros nos tocó el tema de sobre fundaciones. Dice que toda la edificación toda la edificación bajo el nivel natural del suelo requiere una base de sustentación permanente, encargada de recibir diferentes esfuerzos y transmitirlos al suelo. A esa base de sustentación se le denomina fundación. El tipo de esfuerzo relevante a que se somete el suelo es el de compresión, producto del peso propio de la fundación, muros, entrepisos y techumbres, más las sobrecargas de uso y las accidentales de diversas magnitudes y en distintas direcciones. Él dice que la fundación aísla la edificación del terreno. Consideraciones para diseñar y dar la solución a las fundaciones. Condiciones de carga, características del suelo, restricciones constructivas de la obra. La presencia de agua en el terreno de fundación se divide en dos partes: en la capacidad de soporte de diseño, de soporte del suelo, perdón, y el diseño de la fundación. Dice que en la capacidad de soporte del suelo, dependiendo del suelo, el agua afecta de diferentes maneras. Por ejemplo, en un suelo donde predomina arenas arcillosas, la humedad actúa como agente aglutinante, aumentando la adherencia y el volumen del suelo. Se debe considerar zanjas de drenaje o drenes cortando el suelo de agua y evitar la presencia de esta y que no produzca variación de volumen. Para el diseño de la fundación, si la vivienda está en un terreno con presencia de agua superficial en zonas lluviosas y con pendientes pronunciadas, el agua puede socavar el suelo circundante a las fundaciones, por lo que es necesario protegerlas para desviar las aguas. También es necesario el empleo de drenes, de sellos, para evitar el exceso de agua por capilaridad. En el caso particular de construcciones de madera, se deben considerar la imprimación de las piezas. De las piezas que se encuentran en contacto con el hormigón. Como podrán ver, aquí está un cimiento donde se le coloca una tubería perforada para pues ayudar a que el agua no produzca daños a la estructura. Y también podemos ver en la imagen del lado derecho cómo son las partes, cómo debe de ir la solera de montaje impregnada, barreras de humedad, cortagoteras, 1% de pendiente mínima y el sobrecimiento. De ahí pasamos a lo que son fallas en las fundaciones. La falla más común en las fundaciones es el asentamiento, ya sea diferencial o total, por variadas razones, en las cuales son la calidad del suelo, deficiente capacitación de terraplén, vibraciones recepcionadas por el terreno que produce reubicación de los estratos finos, peso de la estructura.
Eh, Dice que también este descenso se puede presentar en forma uniforme, igual para todos los puntos en la fundación o diferencial cuando solo ocurre en unas pequeñas partes de la fundación. Existen otras fallas menos comunes que se pueden presentar en las fundaciones. Estas son vuelco de la fundación en torno a algún punto de giro debido a la mala distribución de las cargas y o estratos del suelo de diferentes espesores y capacidad de soporte y o momentos vacantes no equilibrados. También están los traslados de fundación en forma normal al descenso, situación que se presenta en aquellas estructuras donde los esfuerzos horizontales preferenciales debido al esfuerzo vertical que transmite la fundación al terreno de apoyo. Se puede concluir con el diseño de fundaciones que consiste en limitar las deformaciones posibles del suelo a valores que no produzcan efectos perjudiciales a la estructura para que no se presenten descensos en ningún punto de la fundación y evitar efectos de la vivienda. También está lo que es la clasificación de fundaciones. Las fundaciones se pueden clasificar entre otras según el tipo de terreno sobre el cual se materializará la estructura. Fundaciones superficiales, que dice que son aquellas apoyadas en estratos superficiales del terreno siempre que tenga espesor y capacidad suficiente de soporte para absorber los esfuerzos que le son transmitidos. Esta fundación generalmente se materializa mediante zapatas y o cimientos. También podemos ver las fundaciones profundas, que son aquellas que, dada la mala calidad e insuficiencia capacidad de soporte del terreno superficial, debe profundizarse, ya sea para alcanzar los estratos que se tienen la capacidad de soporte requerida o que por el roce entre la superficie lateral de la fundación y el terreno que soportan la estructura. Estas fundaciones se materializan por medio de pilotes cilíndricos o prismáticos de manera que sean de hormigón o metal que sirven de fundación hincados en el suelo. Están soluciones de fundaciones más utilizadas para viviendas de estructuras de madera u de 1 o 2 niveles. Una de las características sobresalientes del sistema constructivo de estas viviendas es el bajo peso de la estructura comparado con otros sistemas, el cual facilita utilizar fundaciones superficiales, ya que los estratos superficiales son capaces de soportar las cargas de la estructura. Debido a estas razones, los tipos de fundaciones superficiales más utilizados en las viviendas con estructuras de madera son las fundaciones continuas y las fundaciones aisladas. Ahorita hablaremos un poco de ambas. Sobre las fundaciones continuas, elementos que forman la fundación continua sobre cimientos, paralelepípedo de hormigón en masa o bloques de hormigón que pueden requerir refuerzos de barras de acero según cálculos. Esto va a depender del tamaño de la vivienda y el peso que tenga la vivienda. Se ubica sobre el cimiento y tiene un ancho igual o menor a este e igual o mayor al del muro.
Recepciona, ancla, aísla de la humedad y de agentes bióticos a los tabiques estructurales perimetrales o tabiques soportantes interiores, siendo el anexo entre estos y los cimientos. Cimientos: paralelepípedo formado por la excavación de dos planos paralelos y separados por un ancho y altura según cálculos, que reciben las cargas de la vivienda y las transmiten al suelo de fundación. Estos elementos estructurales pues son de hormigón, en algunos casos incorporan material de otros materiales como piedra de canto rodado de aproximadamente entre de 10 a 15 centímetros de diámetro, cuyo porcentaje puede ser aceptable según sea el caso. Fluctúa entre un 20 a un 30%. Las zapatas, son elementos estructurales de hormigón ubicados bajo el cimiento y que son requeridos cuando la capacidad de carga del terreno no es suficiente para soportar la presión que ejercen los cimientos sobre él. De ahí está lo que es el emplantillado, que son capas de hormigón pobre, espesor entre 5 a 10 centímetros, cuya finalidad es nivelar el fondo de la excavación, entregando una superficie plana y limpia para la colocación del hormigón del cimiento. Ahí están lo que son fundaciones, pero fundaciones aisladas. Se dice que las fundaciones que pueden ser materializadas mediante pilotes de hormigón armado o pilotes de madera. Normalmente se adoptan estas soluciones en terrenos que tienen pendientes mayores al 10% en el sentido del eje mayor de la planta, por lo que es difícil realizar movimientos de tierra, difícil acceso de maquinaria, cuando se lleva maquinaria o cuando los terrenos son rocosos y duros, en los que existen presencia de agua y gran humedad de terreno. También las fundaciones aisladas de pilotes de hormigón. El sistema consiste en cimientos aislados de hormigón en masa, a los que se les incorpora una armadura de acero en barras, cuya función es anclarlos a una viga de fundación de hormigón armado que desempeña la función en un sobrecimiento armado, los cuales los miraremos en algunas imágenes más adelante. Fundaciones aisladas con pilotes de madera. Dada su facilidad de rapidez de ejecución y económica, este sistema de fundación es el más adecuado para viviendas de madera de 1 y 2 pisos. Al diseño de cimientos aislados de hormigón en masa se le incorpora un rollizo, el cual pues varía entre un 8 y 10 pulgadas de diámetro, los cuales son unidos mediante las vigas principales de especificaciones, secciones y características estructurales según cálculo, donde se materializa la plataforma de manera que conforma el piso de la vivienda. Y pues aquí miren, se puede ver del lado izquierdo pues cómo es que se realiza lo que es la fundación
Las partes que lleva, el del lado izquierdo podemos ver el plantillado, las zapatas, el cimiento, el sobrecimiento, el espárrago, el cual ancla las piezas de madera al cimiento, y la plataforma de hormigón, que es donde irá la estructura. El emplatillado, del lado derecho podemos ver lo que son los emplatillados y la fundación para un pilar aislado. También podemos ver las vigas de fundación que amarran los pilotes de hormigón y recepcionan el muro perimetral de la vivienda. Y del lado derecho, la distribución de pilotes de madera impregnados e incorporados a los cimientos de hormigón que transmiten las cargas al terreno. Aspectos a considerar para el diseño de la fundación. Los cimientos tendrán la superficie necesaria para que la presión máxima sobre el terreno no exceda el valor admisible según la norma oficial correspondiente y a la falta de esta de acuerdo a la calidad del terreno. Los cimientos deberán descansar sobre las superficies horizontales. En fundaciones como zapatas a distintas profundidades, el ángulo que forman las líneas que unen los bordes contiguos de zapatas adyacentes con las horizontales del terreno aluviales no será mayor que el del talud natural y no más de 45 grados. Los escalamientos individuales de zapatas continuas a lo largo de un muro en terrenos no conglomerados no excederán de 0.45 de altura y pues no un máximo de un 30 grados. Las dimensiones de los cimientos se proyectarán de tal manera que cualquier asentamiento que pueda producirse sea algo uniforme, posible para la estructura. Si el lecho de fundación está formado por terrenos compresibles o suelos de diferentes compresibilidad, el efecto de los asentamientos deberá considerarse en el proyecto de fundación. También la excavación para cimientos, excepto en rocas, se profundizará hasta un nivel en el que obtenga una protección segura contra los efectos del agua superficial y las heladas. También bajo la responsabilidad del profesional competente se admitirán profundidades menores u otras soluciones técnicas que sean adecuadas para la estructura. Como también que ningún cimiento podrá tener un espesor menor al del muro que soporta. El espesor mínimo de los cimientos de hormigón debe ser de 0.20 metros. También dice de que las zarpas de cimiento de hormigón sin armar
o de mampostería se proyectarán con un ancho no mayor a la mitad de su altura. Más adelante podremos ver una imagen donde pues, se puede apreciar lo de las zarpas. También se permiten que las zarpas de fundación sobresalgan del plano vertical de la línea oficial. La dosificación mínima del hormigón simple en cimientos será de 170 kilogramos de cemento por metro cúbico de hormigón elaborado, sin contar el material desplazador que pueda emplearse. Se dice también que las presiones admisibles autorizadas presuponen que el espesor de la capa de terreno en que se apoya la fundación es suficiente para repartirlas sobre las capas inferiores. Los cimientos deberán estar provistos de una cadena longitudinal de hormigón armado. Si la tensión imponible del terreno de fundación es inferior a 2 kilogramos por centímetro cuadrado. La sección mínima de la armadura pues quedará a criterio del profesional que esté ejecutando la obra. Cuando el cimiento sea del tipo de pilares sueltos, se dispondrán amarras horizontales de hormigón armado que aseguren la trabazón de aquellos. Este tipo de amarras pues vincularán todas las partes de la fundación en dos direcciones, aproximadamente normales, y cada amarra de hormigón armado será capaz de transmitir por tracción y compresión al menos un 10% de la carga vertical total soportada por el más solicitado de los apoyos vinculados. En terrenos húmedos se dispondrá de capas aislantes a prueba de capilaridad o se construirán drenes si la Dirección de Obras Municipales lo estiman y pues deciden que sí es necesario. Bajo la responsabilidad del profesional competente, autor del proyecto estructural, se podrá aceptar también la formación de un suelo artificial o la consolidación del existente. También en edificios fundados sobre pilotes, la capacidad de soporte en estos podrán determinarse por un ensayo de cargas o por fórmulas empíricas. Pues debido a estos ensayos, pues la capacidad de soporte del pilotaje se puede determinar mediante los ensayos de carga. Esto sí, cuando el tipo de suelo o el pilotaje sea tal que la fórmula empírica sea inaceptable, se tendrá que hacer. También cuando la carga admisible considerada en el proyecto exceda la determinada por las fórmulas aceptadas, o también cuando los resultados de la clavadura sean de dudoso valor debido a las características del suelo o al tipo de martinete empleado. En caso de emplearse pilotes de madera, estos deberán ser de clase y calidad aceptada por las normas oficiales de la ACTM 625 o ANSI 06.1, y los pilotes deberán quedar permanentemente bajo agua. Ahorita veremos lo que son los aspectos constructivos
generales a considerar. Las fundaciones continuas, materialización de un cerco pino radiatada perimetral distanciado a 1.5 metros de los ejes definitivos que conforman la planta de la vivienda. Estos sistemas pues son sistemas de fundaciones que requieren una secuencia de construcción tradicional, prácticamente igual a la utilizada en viviendas o edificios de hormigón. Pues después de el primer paso, que sería lo de la materialización del cerco, pues también este cerco debe estar conformado por estacones de 3 por 3 pulgadas de altura aproximada, 1.5 metros, alineados y distantes uno de los otros por un metro con 60 centímetros y enterrados en el suelo natural a 0.5 metros como mínimo. En el marco nivelado, en las marcas niveladas, se clavan las tablas de 1 por 5 pulgadas de largo de 3.2 metros que unirán los estacones formados en un plano horizontal. También, dependiendo del volumen requerido del hormigón de fundación, puede ser confeccionado por medios mecánicos simples o bien por camiones premezcladores. Al término del hormigonado en capas, y estando la última de estas fresca, es conveniente incorporar espárragos de acero de 8 a 10 milímetros para anclar las masas de hormigón en este último con la del sobrecimiento. Pues estos tipos de espárragos de anclaje deben disponerse a lo largo del cimiento, distantes pues unos 120 centímetros a lo máximo, a uno de otro, y en cada encuentro ortogonal de la fundación. El sobrecimiento de hormigón en masa de dimensiones mínimas de 20 por 20 centímetros se ejecutan una vez endurecido el hormigón de fundación. Pero no sin antes haber colocado y rectificado los moldajes para el hormigón y la armadura, si es que se trata sobre cimientos armados. También el sobrecimiento deberá presentar en el punto más desfavorable 20 centímetros a la vista sobre el nivel de la superficie o del suelo natural. Y pues aquí podremos ver lo que es en la parte superior izquierda, pues lo que es lo de las arpas y el tamaño que decía ahí que era la mitad de lo del ancho. En la parte superior derecha podemos ver la instalación del encofrado de la materialización para el sobrecimiento. Tales son como los sistemas para arrostrar lateralmente los tableros y la armadura según cálculo muerto. También podemos ver en el lado inferior izquierdo el sistema cómo queda cuando ya queda todo encofrado.
y así pues empezar a fundir el sobrecimiento. En el lado inferior derecho podemos ver las instalaciones de los bloques de hormigón como sobrecimientos. Deben ceñirse a las especificaciones de cálculo, indicaciones del fabricante. Pues ahí se puede ver los refuerzos horizontales de las barras de acero según el cálculo, y un hormigón gravía en los espacios que queden entre ellos. Ahorita veremos lo que son fundaciones aisladas de hormigón. En estos sistemas pues también requieren una secuencia tradicional de ejecución. Sin embargo, su principal diferencia respecto al anterior es la disminución del volumen de hormigón, un sustancial aumento de infierraduras y un mayor grado de resistencia de los hormigones. Pues para la ejecución se deben tomar en cuenta varias cosas, como las que les comentaré a continuación. Está lo que es el cerco de iguales características al anterior, expuestos para el replanteo de la fundación. Se dice también de las dimensiones normales de la excavación de unidades individuales de cimientos aislados son de 40 por 40 centímetros en base y 80 centímetros de profundidad mínimas. Dice que el fondo de cada excavación se nivela con emplantillado de hormigón de 170 kilogramos por metro cúbico de 6 a 8 centímetros de espesor. El emplantillado es necesario para el trazo, replanteo y colocación de la armadura de hormigón que llegará hasta la viga de fundación. Más adelante podremos ver unas imágenes sobre esto. A cada cimiento aislado se le ha incorporado la armadura compuesta por 4 barras de acero de diámetro mínimo de 10 milímetros y estribos de 6 milímetros de diámetro, más o menos a cada 20 centímetros. También las armaduras de vigas de fundación en el encuentro ortogonal normalmente consultan refuerzos con 4 barras de acero de 8 a 10 milímetros, haciendo una escuadra de lado de 50 centímetros, según los cálculos. Las dimensiones de la sección transversal de la viga para el ejemplo, pues tomaremos de que puede ser de 20 por 20 centímetros, pero esto va a ir variando en base a los cálculos de la vivienda y que se esté trabajando. Pues este tendrá también una armadura mínima compuesta por 4 barras de acero, de más o menos de 12 milímetros, estribos de 6 milímetros de diámetro y acá 20 centímetros. Desde el cuarto inferior de la viga de fundación al momento del hormigonado se debe incorporar espárragos de acero de diámetro no inferior a 10 milímetros. Inferior a 10 milímetros. O también se pueden colocar barras con hilo en su parte inferior, cuya función será pues, la de anclar la estructura de los tabiques a las vigas de fundación. También las vigas de fundación deben presentar 20 centímetros a la vista por sobre el nivel del suelo natural en su punto más desfavorable.
Y como verán, aquí hay unas imágenes. En el lado superior izquierdo podrán ver lo que es el emplantillado en hormigón. Vista del corte ejecutado a nivel del emplantillado de la fundación aislada de hormigón. Del lado superior derecho veremos lo que es la unión entre la armadura del cimiento y la armadura de las vigas de fundación y los refuerzos de esquina. Y en la parte central inferior podrán ver los detalles de las barras de acero aislado que anclan la estructura de los tabiques soportados sobre el cimiento o viga de fundación. Cómo es que va a ir anclada la estructura de madera con lo que es el cimiento. También vamos a hablar sobre lo que son las plataformas de hormigón. Dice que esta es estructura horizontal conformada por capas de diferentes materiales y de distintos espesores. De distintos espesores, pues cuyas funciones son las siguientes: aislar la vivienda de los agentes externos provenientes del suelo natural, también como recepción de cargas del peso propio de tabiques autosoportantes que forman los recintos interiores de la vivienda. También cargas de uso y transmisión de los usuarios, como también las bases de la solución de pavimento, el suelo compactado mecánicamente de espesores total mínimos de 20 centímetros, camas de ripio o de piedra de canto rodado, compactado mecánicamente, cuya función es evitar la ascensión de la humedad por capilaridad proveniente del suelo natural. Lo que es en estas zonas internas entre sobrecimientos que confinan los materiales que conforman la plataforma de hormigón conocidas como radier, se colocan en orden ascendente a los materiales. Se dice que el radier es como una base de losa sin armadura. A eso se le denomina radier. Pasaremos también las capas de arena. Lleva una capa de arena de 3 centímetros de espesor. También barrera de humedad en lámina de polietileno que asegura la no ascensión de la humedad hacia el hormigón. También malla metálica electrosoldada opcional, requerida a veces para asegurar que no ocurran microdescensos por defecto en la compactación de la base. Pues estas se deben también tener especial cuidado de colocar los separadores adecuados para que la malla no quede apoyada directamente en la base, porque pues esto pueden ocurrir problemas.
También se pueden utilizar en plataformas de hormigón que reciban tabiques estructurales y que por exigencias del tipo de solución de pavimento lo requiera. El radier de hormigón de tipo H10 como mínimo. Este H10 significa que es el grado de concreto que tendrá. En algunos casos es conveniente incorporar el hormigón, un aditivo impermeabilizante para evitar pues que el agua llegue a este. Dice que se deben pues asegurar que todas las instalaciones que deban incorporarse a las plataformas de hormigón sean realizadas con la antelación debidas, inspeccionadas el atraque del hormigón a las diferentes pasadas. Esto para no dejar espacios que permitan la infiltración de agua o el ingreso de insectos, termitas. Esto se debe hacer para asegurar que la instalación de la sobresolera o solera inferior impregnada no haya contacto directo en el hormigón, verificando la colocación de la doble barrera de humedad. Pues también a veces se le coloca un fieltro alquitrando bajo la solera, la sobresolera o la solera inferior. En continuación veremos algunas imágenes. Pues como les había comentado, en la parte superior izquierda podremos ver la colocación de la cama si fuera ripio, o también como puede ser alguna otra como piedra bol. De espesores de entre 8 a 10 centímetros. Como para ver, ahí está la cama de ripio, están los espárragos que vienen del sobrecimiento, para anclar lo que son ya lo que es la estructura de madera de la vivienda, y también se puede apreciar el sobrecimiento. En la parte superior derecha podemos ver la siguiente capa, la cual será una capa de arena, para pues evitar que la filtración del agua. Para evitar, más que todo es para evitar la perforación de la barrera de la humedad. También, como podemos ver en la parte inferior derecha, la instalación de una pequeña barrera de humedad del polietileno de unos 0.5 milímetros, que esto es para como impermeabilizar por efectos de transmisión de las personas y carretillas durante las distancias involucradas hasta el hormigonado del arre. Al mismo tiempo ayuda a proteger las cañerías de las instalaciones de las viviendas. En la parte inferior izquierda podemos ver lo que es conveniente reforzar sobre el polietileno que se instala arriba del sobrecimiento mediante barreras de humedad bajo la solera de tabique. Se colocan espárragos de más o menos de 10 milímetros de diámetro, la barrera de humedad para protección de la solera.
y pues el radier o la capa que lleva de hormigón de un grado 10. Aquí también podemos ver cómo es la colocación de la malla electrosoldada sobre separadores plásticos de 2 centímetros sobre la barra de humedad, sobre la barrera de humedad. Y como pueden ver, ahí está la malla electrosoldada que refuerza al hormigón. Esta pues se asegura de que al instalar la sobresolera o solera inferior impregnada no haya contacto directo en el hormigón, verificando la colocación de la doble barrera de humedad, o sea, el fieltro de alquitrando bajo la sobresolera o solera inferior. También podemos ver en el lado derecho la instalación de la sobresolera para anclar el tabique perimetral soportante, o sea, el muro, en la fundación continua con plataformas de hormigón. Y pues verán ahí la sobresolera impregnada, el fieltro de 15 libras, alquitrán, la barrera de humedad del polietileno. Pues todo esto en conjunto se debe asegurar de que todas las instalaciones se hagan de la manera correcta, de que se incorporen a las plataformas de hormigón, que se realicen con la antelación debida, con una buena inspección y con un personal adecuado y profesional para evitar que se produzcan pequeñas filtraciones de agua, lo cual pueda dañar la estructura eh, y se vaya deteriorando en poco tiempo. Pues así hemos llegado al fin de esta pequeña este pequeño video para mostrarles y hablarles un poco sobre lo que son las fundaciones. Espero que les sirva de ayuda y gracias.